pasado 29, 30 y 31 de octubre tuvo lugar en Cabrales el encuentro de escaladores históricos del Pico Urriellu. Como acto inaugural se procedía a descubrir la escultura del artista Silfredo Torrado, que desde hoy luce en el Pozo de la Oración de Po de Cabrales, en homenaje a todos los alpinistas fallecidos en el Urriellu. Un acto que llevábamos mucho tiempo deseando hacerle, y hoy por fin pues hemos al final conseguido que esto se haga en el Pozo de la Oración, en Cabrales, y para Asturias y España, ¿no? Es un día también para agradecer, ¿no? Y le agradezco muchísimo a Caja Rural el apoyo que nos ha prestado con todo. No solo es un icono del imaginario de la escalada, sino que también es un símbolo, por mérito propio de este parque nacional y también, por supuesto, de Asturias, ¿no? Y en el ámbito turístico, para nosotros es un recurso de primera magnitud dentro de nuestro turismo de naturaleza, que en definitiva es lo que representa Asturias, ¿no? Nuestro turismo de naturaleza y todo lo que gira en torno a ese turismo de naturaleza, turismo activo y deportivo, el turismo rural. Creo que es un buen ejemplo el Urriellu y lo que se hace en Cabrales de lo que representa nuestro modelo de turismo sostenible. Hemos tenido grandes colaboradores, y esto para el Concejo de Cabrales y esa escultura para uno de los sitios más visitados que hay en el Concejo de Cabrales, que es el acceso, cuando se ve el Pico Urriellu todo el mundo ya para aquí, y la verdad que con esto va a ser una excusa para que paren, para que hagan fotos y sobre todo para ver un poco la actividad que hay detrás del Naranjo de Bulnes, los aperturistas que hay en el Naranjo de Bulnes, los escaladores, toda esa gente que perdió la vida escalando el Pico Urriellu. En fin, yo creo que es una acción impresionante.